buenas noches. Estamos por comenzar un live con una súper gran invitada, Lucía de Damert. Ella va a acompañarnos hoy para poder hablar sobre temas de la contingencia, etcétera. Nos deberían estar viendo por la condición, por el Twitter. Y así que fantástico. Ahora la voy a integrar a esta sesión en este minuto. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, yo la verdad resolviendo algunos problemas técnicos Así te veo. porque está un poco superada por esto, no sé. La gente cree Muy que bien. yo hablo de temas de tecnología, sé como de como te arreglo el celular, pero es como, a mí me interesan los alcances sociales de la tecnología, pero Así es. no como necesariamente no sé, pues, no soy una persona que se maneje así, ya, arreglemos todo, entonces a veces me suelo enredar. Pero me interesan mucho los aspectos, los alcances sociales. Bueno, estamos por el Twitter de Saber Futuro. Bueno, sabemos que tú tienes un montón de seguidores, así que si también les puedes hacer retweet para que se integren, ya que este es un día, estábamos conversando, quizás complicado por la contingencia, porque juega Chile en un contexto bien extraño y de hecho voy a aprovechar bueno, yo soy bien futbolera, menos de la selección, pero soy bien, o sea, me gusta más mi equipo de fútbol que la selección. Pero Arturo Vidal para mí es como un gran ídolo y me gustó, no me gustó, pero me pareció, no estuve tan al tanto, o sea, sé que tiene COVID, que se quedó y que estuvo la polémica, no la seguí todo lo que me hubiese gustado, pero vi una entrevista que salió de otro jugador de fútbol en el Clinic, donde decía, basta de clasismo, paren con el clasismo. Porque bueno, a mí en esto de que me gusta el fútbol, también me gustan los programas de fútbol, porque encuentro que son como la versión SQP muy masculinizada, ¿ya? Donde todos los periodistas hacen hacen estas rondas, todos son apreciaciones, nunca hay datos, etcétera. Eh, y siempre usan expresiones que a mí me parecen muy fuertes, como decir, se le cortó la correa, o son estos animales, o no sé qué, y es como, y no es por tener una actitud paternalista, pero, o sea, primero, yo no sé Arturo Vidal qué le debe a Chile, y segundo, si yo hubiese tenido la vida de Arturo Vidal, no sé dónde estaría, y además, ninguno de ellos, incluida yo, tiene una carrera como la de Arturo Vidal, que implica, no sé, cambiarse, ha vivido en mil países distintos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que, bueno, cosas tan malas no puede hacer ese hombre respecto al manejo de su propia carrera. Sin embargo, es muy duro el trato y es muy como ninguneador. Y entonces Edson Puig, que este jugador, dijo, oye, para el clasismo. Y apeló al clasismo a propósito de las críticas, porque lo pillaron en estos llamados hoteles de adultos hoy en pandemia. Y pasó que uno de los jugadores, esta semana, ayer creo, un comentarista, ex jugador de fútbol, pero un jugador de fútbol de perfil que como ya, un ex jugador de la Católica que tenía un perfil educado, etcétera, ¿ya? Lo criticó muy duramente y en la noche lo arrestaron por hacer una fiesta clandestina. Y eso fue como el escándalo. De hecho, le costó el puesto a un periodista, un conocido periodista de la televisión. Y creo que eso refleja muy bien también, como porque él fue muy duro, era como, no, son unos irresponsables, no sé qué, aquí y allá, como que además los tratan como los infantilizan a los jugadores de fútbol permanentemente. Entonces, me pareció que quizás podríamos partir por ahí hablando como del clasismo chileno. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente un día tan ocupado para tanta gente, pero bueno, igual, son temas que van a seguir estando como importantes y todo lo que tú planteas tiene razón. Siendo que el fútbol es visto en muchos países como un espacio de escala social, ¿no?
Cuando tú... Exactamente. Hay, por Salvaste la ejemplo, vida. claro, en Ecuador, por ejemplo, me acuerdo una vez que trabajé en Ecuador, una cosa muy interesante que había un par de pequeñas ciudades, en realidad, de la población afroecuatoriana, que de ahí habían salido muchos de los jugadores ecuatorianos de fútbol. Entonces, tú llegabas ahí y no había nada en el pueblo, salvo la cancha de fútbol donde todos los niños estaban jugando, porque el sueño de los niños y sus papás era que sean futbolistas. Ya en la escuela, en la universidad, ni siquiera estaba en el listado. Entonces, claro, es como visto como un espacio de ascenso social, pero a la hora y la hora, los medios, la elite, en fin, siempre te terminan tratando como te ven, digamos, como te han visto históricamente. Y es una lástima porque en definitiva los actores, digamos, los jugadores tienen un rol importante en la sociedad, la gente les cree, la gente los considera, ¿cierto? Al final del día, si hacen cosas medianamente sensatas, generan cambios. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos vi que un par de jugadores de básquet se habían vacunado y subió la cantidad de gente afroamericana, joven, que se vacunó al día siguiente de forma sustantiva. Entonces, tienen un rol que jugar. Ahora, no, endiosar a la gente creo que es una de las peores cosas que uno puede hacer, ¿no? Lo único que hace es cargarle a las personas con un peso sobre la cabeza que es imposible llegar, y por otro lado uno siempre terminará, digamos, enojado porque no existen dioses sobre la tierra, existen seres humanos nomás que tienen algunos dones, pero los dones son para temas específicos. Uno puede ser un buen jugador de fútbol, eso no significa que uno sea una buena persona. Sí, no, es muy interesante eso, porque además los jugadores están en el, digamos, al final de una cadena, de un gran negocio, expuesto a un montón de cosas que yo creo que al menos yo no logro ni siquiera imaginarme y que por lo menos generó mucho debate en Argentina cuando fue la muerte de Maradona. O sea, claro, hubo una división incluso entre los grupos feministas, hubo un montón de debate sobre este personaje y claro, que también pasa con las estrellas de música, pongámoslo así, sí, pero creo que hay medida, pero no pasa con Michael Jackson, es decir, es como, igual los matrimonios se sigue escuchando Michael Jackson, o algunos no, pero algunos se sigue escuchando, y hay siempre como una controversia. Y también pasa, bueno, los jueves sí, pues son súper importantes como en el tema social. De hecho, lo que tú dices en Estados Unidos, lo que pasó con el movimiento también de descendientes afroamericanos a propósito de la muerte de esta persona a manos de un policía, cuando se agacharon, cuando no quisieron participar. En Inglaterra, por ejemplo, hay experiencias súper interesantes de jugar de fútbol, motivando a jóvenes de grupos sociales más vulnerados, etcétera, para leer, por ejemplo, como modelos masculinos, etcétera. Y acá en Chile también la polémica que se generó cuando Bachelet en el segundo gobierno hizo la comisión para los cabildos. ¿Te acuerdas que había un comité de observadores y estaba Jan Bosellur? Sí, me encanta Jan Bosellur, debo decirlo. Bueno, a mí Jan Bosellur me rompió el corazón, porque yo soy muy colocolina, entonces cuando se fue a la U, me rompió el corazón. O sea, fue una cosa que jamás le podré perdonar, ¿ya? Sí, eso es muy futbolero. Yo la verdad me encanta. Eso es lo que me gusta, que es totalmente irracional. No tiene nada de racional. Nada, es como, o sea, es como uno se transforma y habla de unos lugares que son la emocionalidad, la memoria. Es verdad. Y eso es lo que a mí me fascina del fenómeno. Y claro, pues, pero fue criticado, digámoslo, fue como juzgado, fue como cuestionado, porque este personaje estaba dentro de este comité, y ahí volvemos a una cuestión que también sería interesante conversar, como de expertos. Pero antes de eso voy a hacer algo que nunca hago y que tendría que hacer, porque siempre empiezo a conversar primero, que es presentarte, perdón. Por favor. Porque yo te veo, o sea, veo la televisión y te sigo en la radio y en la red, entonces tengo muy claro quién eres, pero se me olvida que por si acaso hay un par de personas que nos están viendo, pero que además luego nos verán, y esa es una de las gracias de este formato, que nos ven posteriormente. Tu nombre es Lucía Damet, tú eres de nacionalidad peruana, vives en Chile hace ya
bastante tiempo, porque por lo menos yo tengo como una noción tuya acá Sí, hace bastante yo tiempo. tengo la nacionalidad chilena Sí, también sí, y vivo sí. acá hace 21 años. 21 años, sí. No, no sé por qué vives en Chile, pero bueno, ya. Cada uno toma sus decisiones. Eres socióloga. Eh, de ahí te has ido especializando en esa área, ¿cierto? En el área de las ciencias sociales, sociología, tienes un doctorado y te dedicas a temas de seguridad, crimen y gobernabilidad. Principalmente, yo diría que en un principio eras muy conocida, sobre todo cuando salían los estudios, no sé, de paz ciudadana o temas de más que ver de seguridad, pero que ha ido girando un poco tu perfil, si me puedo atrever a decir, a ya un análisis más político, más general, ¿cierto? Tú, además, eres docente, trabajas en la USACH, eres parte del directorio de espacio público y eres columnista habitual de tanto de la radio como del canal de televisión, Canal 13, ¿cierto? Eso, creo que dije todo. Así Hoy es, ya no tal sé, cual. dije sí, ¿verdad? Sí, Mamá de 2 hijos, además. y tienes 2 hijos y decidiste vivir en Chile. Así es. Sí. Y claro, pues, eso, como la importancia, yo no sé, tú, yo sé que has vivido en otros países, además has estudiado en otros países y además tienes experiencia en otros países de Latinoamérica, pero a mí siempre me llama mucho la atención en Chile, como este afán como del experto y de los títulos universitarios por siempre, per se, siempre, PhD en tanto, etcétera. Entonces, cuando a veces hablamos de, por ejemplo, participación o qué sé yo, y nos calentamos la cabeza de formas, mecanismos, no sé, pues, Argentina, que, bueno, puede tener todos los bemoles que uno pueda atribuirle a un país como Argentina, pero uno ve un programa argentino y en realidad está sentado el sindicalista, está sentado el político, el economista, etcétera, y nadie pregunta mucho. De hecho, una polémica reciente en Argentina con Beatriz Sarlo, porque dijo unas opiniones que fueron muy un poco contra, no sé si directamente contra el gobierno, pero qué sé yo, a de las vacunas, etcétera. Ella es bien socialdemócrata, digámoslo, no, ella no es peronista, por decirlo así, ya. Beatriz Sarlo es una académica y una intelectual, porque nunca ha hecho mucha vida académica tampoco, más bien sino intelectual, muy reconocida en Latinoamérica, en su país, hace clases en otros, de hecho creo que hace un semestre en Oxford, me parece, pero no es que tenga títulos universitarios así por largo, ¿no? Es su experiencia. Entonces, pero acá como que existe eso. No sé si es una sensación mía de que, claro, uno siempre es como que en el país nota esas cosas o es algo general propio de Chile. No, yo creo que estás en lo correcto. Me parece que efectivamente en Chile hay pocos intelectuales, hay muchos académicos, pero Norbert Leckner tal vez es el último gran intelectual que uno recuerda, ¿no? Que tal vez estaba mucho menos preocupado en el paper académico, en la competencia por la publicación, en la publicación en inglés, aunque lo que tú pienses no importa en tu país. Esa idea del intelectual latinoamericano, yo creo que queda en muy poca gente, tal vez uno podría decir en la historia Gabriel Salazar, ¿cierto? Juega un poco Sí, un rol así ahora, pero porque tiene más notoriedad también en los medios. también, pero Jocelyn sobre Holt todo, en su momento, en algún momento lo que fue Tomás Mulián también, en los 90. también, pero creo que pero parte del rol del intelectual es la generación de una escuela, Mm. ¿no? De una escuela de pensamiento, de una colaboración más permanente con gente más joven, con postdoctorandos. Yo creo que tal vez efectivamente eso en Chile no hay mucho porque el mecanismo de desarrollo de la academia acá es total y completamente individual y cada uno se salva solo y la competencia es feroz y, y lamentablemente, digamos, esto, el modelo neoliberal está en la academia muy profundamente, entonces la gente comparte poco, ¿cierto? Hay muchísimo menos sentido de comunidad académica y eso yo creo que tienes razón porque
inmediatamente sale el doctor en Harvard a ponerte el título encima. No sabemos si entró por la puerta del costado, la de atrás o cómo, pero ahí está. Y eso se da como un proceso de legitimidad del pensador, cuando en realidad tú en otros países, tú mencionabas Argentina, pero creo que México también. Brasil, tú encuentras a pensadores que tal vez hicieron el doctorado en la Universidad de la Esquina, donde están ahí, o lo sacaron después, pero que tienen 500 estudiantes que tienen su pensamiento y que han hecho una elaboración sobre cómo entender el país, por ejemplo, y esto que, bueno, ya se llamaba hace muchos años el intelectual más orgánico, ¿no? Yo eso, por ejemplo, extraño, y creo que efectivamente en Chile esa competencia propia de la academia, donde si no has publicado una revista que no lee nadie que le interese América Latina y que está en inglés y que por ende nadie leerá esto, muy poquita gente leerá, no eres nadie, eso también ha revertido en una conversación en el mundo de la política pública, ¿no? Donde efectivamente, no sé, el ministro tiene que ser, yo he trabajado en muchos países de América Latina, pero por ejemplo en Uruguay, el ministro de Trabajo muchas veces te dice que fue jefe sindical, claro, como un gran logro, que trabajó en el mundo laboral, no que escribió 4 papers sobre el mundo laboral, ¿no? Porque en definitiva hay un reconocimiento a otro tipo de experticia. Y eso hay varios libros sobre Chile que hablan de los tecnócratas, ¿cierto? O de la tecnopolítica. Y creo que es una de las cosas que va a cambiar sustantivamente. Porque a la gente ya no le importa tanto un político que te diga que viene estudiando hace 30 años y que tiene cero contacto con la realidad. Porque para políticos que tengan contacto efectivo con la ciudadanía, me parece. Sí, yo creo que eso es súper importante y de hecho es como que, bueno, la misma Sarlo tiene un libro sobre ser intelectual y el compromiso intelectual y se le juzga mucho por sus posturas intelectuales en los libros, etcétera. En Brasil también pasa, en Uruguay, en México también, diría yo, que como tú dices, eso ocurre. Y bueno, acá, me están diciendo que borra como ese banner y no tengo idea cómo hacerlo. Bueno, yo menos. Así que bueno, perdón. Sí, porque se te ve, es verdad que se te ve la mitad de la cara. Ahí está mejor, ahí mejor. Ya, ahí por último se ve el banner, pero estamos por stream ya. Oh, y ahora te perdí. Pero no sé si yo sigo. Ahí volvimos, ¿cierto? Ah, ya. No lo sé. Yo estoy acá y te veo. Aló. Ahí sí. Sí, acá estamos. Ahí estamos, sí, ahí estamos, ya. Vale. Bueno, yo tengo o sea, para contextualizarte un poco, esto es un live que estamos haciendo como Fundación Saber Futuro, y que en el cual yo soy directora ejecutiva y yo coescribí con Giorgio Jackson un libro que se llama Copia o Muerte, una decisión urgente para nuestra sobrevivencia, que, bueno, iba a ser publicado la semana del estallido, por eso era una decisión urgente para nuestra supervivencia. No, pero así que habla sobre el tema del conocimiento y su distribución, ¿ya? Por eso sí, todos estos temas nos interesan mucho y como fundación. Y al mismo tiempo tengo una trayectoria súper extraña porque yo soy 100% humanista, como literatura, historia del arte, pero he trabajado con economistas casi toda mi vida. Trabajé en Microdatos, en la Católica, etc. Entonces es como una cosa muy extraña y veo eso muy notorio como las disciplinas acá absolutamente están atomizadas y al mismo tiempo existe poco, incluso yo diría, respeto desde algunas disciplinas hegemónicas sobre otras, ¿ya?
porque hay, aquí, como en otros lugares, o qué sé yo, hay grandes o muy personas que han sido como un aporte en muchas instancias, pero que son de disciplinas que no han sido tan valoradas. Digamos que acá es muy fuerte el tema de la economía, ¿cierto? Los economistas tienen un rol muy, muy importante. Estoy pensando como, eso desde los Chicago Boys. Exactamente, y estoy pensando como en en otros intelectuales chilenos como Sonia Montesino, que tiende a hacer más escuela, que están mucho más en esa línea, pero que están bastante más invisibilizadas. Claro. O bueno, ya filósofos como Sergio Rojas, Pablo Yasun, que son gente notable. Sergio Rojas escribe sobre la actualidad, pero que, claro, está más... no entraría como en este training televisivo, de opinión, etcétera. Entonces, claro, creo que va más o menos combinado todo como con este clasismo y al mismo tiempo esta como obsesión por el experto. De hecho, la tercera sacó un reportaje sobre los constituyentes que se llama Los 6 super expertos. Bueno, yo lo tuiteé, me pareció terrible y esperé que alguno de esos super expertos se dijera como, oye, gracias por la nota, pero no. Y de hecho, luego yo agradezco porque también hicieron una nota, nosotros hicimos una encuesta a los candidatos y a las candidatas de constituyente y la tercera hizo una nota y a mí me pidieron que yo tenía que decir experta en qué era. Y yo era como... No claro, sé, nada. Bueno, en nada. Diga soy directo, no, que no soy experta en algo, ya, en fin. Pero ya, sí. Súper experto, pero luego cuando hablamos como de la convención constituyente, donde uno supone que una de sus como atributos es partir desde la igualdad, ¿ya? Desde somos todos iguales, que inmediatamente tratemos de identificar a los súper expertos, me parece a mí que hay algo peligroso ahí. ¿Ya? Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que yo creo que hay el problema está, me parece, en la superposición de roles, ¿sí me entiendes? Porque tú para ser constituyente no necesitas nada. Una persona cualquiera podríamos haber hecho un loto y el que gana queda, sí, ¿cierto? Sí. Y eso yo creo que está perfecto. Sí, hay países donde existe ese modelo, que se hizo. Sí, por supuesto. Ahora, para tomar decisiones en la constituyente probablemente necesitas algún componente experto que te diga si lo que estás escribiendo tiene sentido constitucional, está en el marco de los acuerdos internacionales que Chile ha firmado, que eso no tiene por qué saberlo nadie. El problema, y esos son los expertos, digamos, y hay expertos para todo hoy en día. A medida que más pasa el tiempo, la gente es más microexperta, ¿no? La gente es como experta en teoría constitucional chilena. Ya. Entonces, el problema es que por muchos años la élite asumió que la experticia era un don para la toma de decisiones políticas. Entonces, por ende, si tú no tenías el doctorado en Estados Unidos, no podías ser ministro de Hacienda. Y si no tenías no sé qué, no podía. Entonces, yo creo que ahí esa superposición de roles aumentó el clasismo de la política, obviamente. Sí, porque así tú tengas la beca Chile, obviamente la beca Chile se la gana la gente súper privilegiada. Sí, son los que ingresan a la universidad y etcétera. Una saben inglés. Sí, yo no estoy en contra de la beca Chile, por el contrario, pero tampoco podemos mentirnos entre gitanos, digamos. Evidentemente, es la gente más privilegiada, la que tiene la capacidad para pasarse 5 años estudiando un doctorado, y después volver, ¿cierto? Y establecer ese estatus, que es un estatus que ha servido para alejar la discusión política del ciudadano, porque al final las conversaciones son conversaciones de niveles que no están pensados de una discusión ciudadana, sino están pensados de una discusión excluyente. Y si tú eres muy joven, pero cuando uno mira los debates parlamentarios de hace 30 años o hace 20 años, también sucedía lo mismo, que era un debate jurídico altísimo nivel, que lo que buscaba era distanciarse del pueblo, porque finalmente si el pueblo sentía que podía estar ahí, entonces ¿para qué elegía a estos, entre comillas, expertos? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que hoy día se está relajando y un montón de gente
y eso me alegra mucho. La tía Pikachu y cualquier otro dijo, yo puedo estar en la constituyente, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Así es, y así mismo han llegado y los expertos ayudaremos en lo que podamos, pero ellos tomarán decisiones, seguramente en muchos casos mucho más sabias que algunos que tienen 200 títulos colgados en la pared. Sí, y por ende también más conflictos de interés. Bueno, es que yo creo que también existe una noción que yo no la entiendo, bueno, y bueno, además una masculinización de la academia, que ya es otro tema, pero Sí. ok, que es que ser sobre todo de la economía, sobre todo la economía, porque no es solo la presencia o no presencia de mujeres, son los problemas, cómo los enfrentan, Así bueno, es. esta distinción entre lo quanti y lo quali, que además es bastante un binarismo bien ficticio y además súper asociado como habilidades blandas y duras, donde está lo femenino y lo masculino, y hay un sesgo como, etcétera. O sea, hay un tema que no es menor de tocar. Entonces hay una masculinización y una manera de enfrentar los problemas desde lo masculino. Pero además hay como una idea de que ciertas metodologías, y eso también muy en relación a las políticas públicas y a la economía, que pues, parecieran estar como absortas de ideología. Lo cual es absurdo, o sea, no es cierto. Y también tenemos ciertas paradojas, o sea, no sé, yo no tengo, bueno, yo sí tengo problemas con el programa Becas Chile, yo, Pablo Espinosa, digo que creo que es una muy mala política pública, pero, por ejemplo, no sé, lo que pasa con el CIMSE, que es un instrumento de medición que puede ser una fotografía, etcétera, y todo. Hay gobiernos que lo comunican de una manera y de otra, pero por más que, no sé, yo creo que se le explique a la prensa que lo que es y lo que significa y cuáles son sus alcances,